Coordinadora académica de la jornada, profesora titular de la Hola, Cátedra bueno, Tecnología de los Alimentos. continuando con esta séptima jornada de la integración de la carne bovina, vamos a continuar con el programa, ya con la mesa redonda, con los expertos que, bueno, nos brindaron sus conferencias, todas muy interesantes. Y bueno, aquí tenemos muchas preguntas hechas por el público. Queremos agradecer la gran cantidad de gente que nos acompañó en el día de hoy. Así que para comenzar con esta mesa redonda, te saludo nuevamente, Ignacio. Muy buena tu presentación. Te quiero hacer alguna pregunta del público. Creo que en realidad estuvo presentada en tu ponencia, pero igualmente si nos podés aportar algún concepto más sobre cuáles son los beneficios de las prácticas en bienestar animal. Bueno, sí, cada vez más el mundo requiere el cuidado del bienestar animal, sobre todo en los bovinos de carne. Y eso lo notamos, si bien como comenté en mi exposición, todos los frigoríficos tienen un representante de bienestar animal que sigue los requerimientos de las resoluciones del SENASA y bueno, y cumplen con esa normativa. Los importadores comenzaron, esto pasó en el año 2019, que nosotros recibimos en mi empresa Liaf Control un pedido del frigorífico porque el importador de Estados Unidos, en este caso, le estaba pidiendo una certificación de bienestar animal de tercera parte independiente, en este caso, como es frigorífico, desde el ingreso de la jaula hasta el degüello. Y bueno, comenzamos a hacer esa certificación y ya estamos con 14 frigoríficos que están requiriendo ese servicio, donde se cuidan, por supuesto, todos los detalles del ingreso de la jaula, horas de viaje, horas de espera, tiempo de espera antes de ingresar a los corrales, de manejo del movimiento de los animales, por supuesto, estado de los corrales, de las rampas, que tengan bebedero, bueno, todo lo que hace al bienestar animal desde el ingreso hasta luego la llevada hasta el cajón de noqueo, estado del cajón, bueno, registros de los frigoríficos de todo lo referido a caídos, sala de emergencia, etcétera, y los tiempos y cuidados de sufrimiento, del no sufrimiento del animal. Y eso lo están empezando a exigir y cada vez más los importadores van pidiendo, van siendo más exigentes, no solamente en bienestar animal, sino en otros atributos para comprar cortes de carne bovina. Bueno, no sé si más o menos queda aclarado con esto o si... Por las dudas que, como tuvimos audiencia de muchos países, la jaula, como decís vos, es el transporte que nosotros sí. en Argentina lo llamamos camión jaula. ¿Sí? Exacto, bueno, es el transporte, exactamente. Es el transporte, y después el degüello, bueno, es luego de la insensibilización o el aturdimiento y después el sangrado del animal, porque nosotros algunos términos son propios de Argentina para el público que conozca cuáles son nuestros términos. El tema es que el animal en ese momento no debe sufrir, y es así como debe ser. Exactamente. Bueno, tengo otra pregunta para vos y después tengo unas cuantas más, pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y que dice, ¿qué avances hay acerca de la trazabilidad de la carne a partir del productor
como primer eslabón de la cadena cárnica? Bueno, ese es un tema también que está avanzando y cada vez más. Y ya hay algunos productos cárnicos de venta en supermercados. Creo que cuando yo mostré al final en la diapositiva todas las acreditaciones que teníamos con LIAF, una de ellas es hay un producto que es huella Carrefour, que es a nivel mundial. Carrefour está trabajando en lo que es la huella natural, que acá en Argentina, dentro de esa resolución 280 que yo hablé del SENASA, como no permite poner la palabra natural, por eso se llama huella Carrefour, pero que está dado de animales de alimentados de pastizales. Y bueno, ahí lo que hacemos es certificar en base a un protocolo, como expliqué, que tiene que estar todo escrito y protocolarizado, los campos para ver si cumplen con esas especificaciones, y esos animales que están en los campos aptos, después, digamos, cuando salen a faena, con el RENSPA, que es, digamos, podemos decir que es la documentación que tiene el animal del origen, y llegan al frigorífico. Tenemos personal en los frigoríficos que revisan que esos RENSPAN estén habilitados, y se hace un seguimiento en toda la faena en base al protocolo que esté escrito, por ejemplo, con cuestiones de control racial, de edad, de tipificación, etcétera, como les conté. Y logramos tener una trazabilidad y entregar un certificado con un código QR, y también en el etiquetado, porque está dentro de esa resolución, donde se puede ver todo desde el origen del animal. Y lo que el cliente o el que solicita este servicio quiera informar. Y también se está haciendo con la Asociación Argentina de Grass-Fed, y no solamente con etiquetado del lado de SENASA, sino que también de terceras partes independientes, donde cada vez se busca más tener información desde el origen. Y bueno, como comenté en un momento, también estamos trabajando para este tema de la deforestación, que va a exigir la Unión Europea, que también va a ser algo que va a tener mucha importancia, porque ya a partir del mes de julio ya van a salir las resoluciones. Y bueno, toda esa información puede estar desde el origen, que es del campo, hasta el producto. Tener una trazabilidad total. Sí, por las dudas, el RENSPA es el Registro Nacional de Productor Agropecuario, que, bueno, eso da la garantía que se conocen los antecedentes desde el origen justamente de esos animales. Bueno, si nos queda tiempo, Ignacio, vamos a volver con vos. Estamos viendo que Leonardo está con algún problema de conectividad. Vamos a ver si después lo podemos recuperar. Mientras tanto, vamos con José Carlos. Gracias, Ignacio. José Carlos, te hago, aquí hay es una acotación o una pregunta que dice los retos de la tecnología aplicada en carne bovina. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Bueno, los retos son varios. Yo creo que el tema de la tecnología es inevitable. Yo creo que en este tiempo de la transformación digital, que es algo que llegó para quedarse, son tres pilares los que sostienen un proceso de negocio en la era digital. Los tres pilares de la transformación digital son las herramientas que existen, los procesos como los que Ignacio ahorita nos compartía, certificaciones, validaciones, que desde el origen hubieran sucedido las cosas, pero quizás donde quedamos ahora en la necesidad de superar los retos es qué tan propensos somos a la adopción de la tecnología en el campo. O sea, en la planta, en la última milla, logramos garantizar una calidad, pero ¿cómo sabemos que el pequeño productor
lo están logrando, o que bien, si existe una nueva regulación para garantizarla, que no pueda morir, que no muera en el intento, pues ese sería uno de los grandes retos, cómo balancear la ecuación de la industria cárnica, ayudando a los pequeños productores a conectarse a la era digital, número uno. Número dos, Argentina puede tener un protocolo, México otro. Estoy aquí a 1 minuto de San Diego, en Estados Unidos, y ellos tienen otro. Entonces, creo que uno de los retos más importantes es poder desarrollar un esperanto, un lenguaje común para que los productos que vienen de Argentina, que quieren ir a Estados Unidos, que pasan por México, que hay un proceso interno, etcétera, hablen el mismo lenguaje, porque estamos hablando diferentes idiomas estando en el mismo continente. Creo yo que ahí es donde también hay que hacer algo, porque podemos resolverlo a nivel país, pero no a nivel mundial. Y si queremos ir a otros negocios, a otros mercados en Asia, en Europa, pues necesitaríamos garantizar que ese QR que nos comentaba Ignacio, de ese pequeño productor en alguna parte de La Pampa o de Chiapas, en México, tiene ese mismo lenguaje, ¿no? Sería, para mi parecer, donde tenemos los mayores retos, que los humanos alcancemos a estar a la altura de la era de las máquinas y la inteligencia artificial, básicamente. Sí, creo que las generaciones actuales, los jóvenes, tienen un concepto mucho más dinámico que nosotros a lo mejor, ¿no? Pero bueno, efectivamente esa es la idea. Y bueno, y aquí hay otro comentario, otra pregunta más o menos en el mismo, con el mismo enfoque, que dice: ¿el uso de tecnología abarata los costos de producción en la carne o de la carne? Bueno, lo que es inevitable van a ser dos factores. Uno, cada vez sabemos más humanos y cada vez es más difícil crear ganado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una inflación porque como tenemos una regulación que cumplir y luego otra, eso nos lleva a un sobrecalentamiento de nuestras actividades, y los pequeños productores creo que ya no lo resisten tanto. Si nosotros le diéramos precisamente en el mismo idea una herramienta para que el pequeño productor, de manera simple, en lugar de ir a una ventanilla, en lugar de firmar un papel y tener que hacer un proceso de desgaste en sus animales, lo haga de manera natural a través de la tecnología, y sabiendo que en el campo, ahorita lo preguntaban en la disertación, era: oye, ¿qué pasa si no hay internet en el campo? Bueno, esa es una regla, casi que no va a haber, esa sería la realidad. ¿Cómo le hacemos para que esa información sí se recopile en campo y pueda terminar conectándose hacia la plataforma de procesamiento que existe? ¿Qué podría resolver esto? Si logramos balancear la ecuación, si un animal digitalizado podemos pagar 1 centavo más por kilo, porque la garantía de que el mercado lo va a reconocer y me lo va a pagar a 2 centavos más al kilo, creo que todos ganamos. O sea, el productor puede vender a mejor precio. Dicen, a lo mismo engordar un ganado corriente que un ganado fino. Si podemos demostrar que el ganado es fino, le podemos vender a un mejor precio al mercado, y eso lo compartimos con el pequeño productor en la era digital, pero tiene que estar conectado. Si no, la ganancia queda desbalanceada y se vuelve un tema especulativo de mercado donde todo el mundo nos quejamos, pero no hacemos algo en lo particular. Entonces creo yo que definitivamente las máquinas, ahorita que estábamos viendo la disertación de Lima, pues nos ahorra 2 o 3 personas que deberían de estar haciendo algo de mayor valor o aplicando su talento en cuestiones que las máquinas no pueden hacer, y dejar que una máquina acelere un proceso y con las mismas personas en el mismo horario logremos sacar mayor producción. Porque entonces sí nos pide más producción y necesitamos más personas, pues nuestros costos se van a ir incrementando en lugar de irse abaratando. Entonces definitivamente la tecnología es un amplificador de las capacidades de las personas, y creo que debemos de balancear esa ecuación y transformarla, como decía en mi disertación, en rentabilidad para todos en los eslabones de la cadena productiva, ¿no? Básicamente esa sería mi respuesta. Tengo acá después algunas otras preguntas, vamos a ver cómo estamos de tiempo, y en todo caso volvemos con vos, contigo en unos minutos. Boris, muy interesante también tu presentación, que podría, tal como dice José Carlos, ahorrar en personal posiblemente, con la tecnología que ustedes proponen.
Y aquí hay una pregunta dirigida específicamente a ti. ¿Cuál es la temperatura ideal de la materia prima para trabajar con lima? ¿Y cuáles son las temperaturas críticas, mínimo posible y máximas recomendables? Sí, en el caso del molido desnervado de carnes bovinas, en particular, lo ideal va a ser trabajar entre 0 y 2 grados centígrados, porque es la temperatura general en la cual se discrimina mejor lo duro de lo blando, en la separación mecánica. Ahora, sabemos todos que muy poca gente trabaja a esta temperatura por condiciones prácticas de planta. Eh, pero no perjudica a la eficiencia de rendimiento tampoco. El único punto crítico que veo yo sería más bien la parte de veterinaria, yo diría, en el sentido de que hay que maestrar el aumento de temperatura de la carne molida, que se recupera, para que cumple con las normativas de higiene que corresponde a cada país, ¿no? Que seguramente es uno en Argentina, puede ser otro, como ya lo dijo José Carlos, por ejemplo, en México, y ni siquiera hablar de Estados Unidos, ¿no? Pero de todas maneras, uno de los puntos de nuestra tecnología de molido desnervado es que el aumento de temperatura de la carne que recuperamos, que separamos de las partes duras, como tendones, nervios, etcétera, es mínimo. En general estamos entre máximo +1 +2 grados centígrados. Es muy poco. Eso es una gran ventaja. En realidad es una gran ventaja porque permite recuperar una carne sana, molida, y si se hace, por ejemplo, un choque térmico rápido y se pone al cuarto frío negativo, nunca van a tener problemas de higiene, siempre que la materia prima sea sana en la primera instancia, por supuesto. Y para preguntar, la parte crítica es nunca trabajar con producto congelado, porque cuando el producto está totalmente congelado, no podemos discriminar lo blando de lo duro por un medio mecánico, es imposible, no va a funcionar. Es la otra parte crítica. Exactamente, acá justamente todo lo que es el manejo del trimming es un punto bastante crítico, sobre todo con el tema de temperatura, así que muy interesante la tecnología que ustedes proponen. Y bueno, y en el mismo sentido, hay otra pregunta que dice si el equipo puede separar cartílago y hueso. Sí, el tema de hoy, o sea, para hacer molido y desnervado, o sea, producir una buena carne molida, sin nervios, sin tendones, sin partes duras. Si, por ejemplo, durante el deshuese queda una esquirla de hueso, porque eso siempre ocurre, un deshuese perfecto no existe, lo siento, es la realidad de la planta, y esta esquirla de hueso sí se va a separar mediante nuestra tecnología, como la parte dura con los nervios, tendones que separamos de un lado. Eso sí. Y referido a los cartílagos también, muchas veces pueden ser atados con tendones, etcétera, y eso también los vamos a separar, ¿no?, con las partes duras. Hay que entender que nuestro principio de separación es por un tornillo que gira adentro de un filtro y presionamos la carne a través de los orificios del filtro, mientras que las partes duras, que son de tamaño mayores, no pasan, siguen adelante y se separan, ¿no? Es el principio de separación en sí. Ahora, la parte muy particular de nuestra tecnología es que tenemos un sistema de regulación de presión automática, 100% mecánico, y es la parte que podríamos desarrollar más si a alguien le interesa conocer un poco más a propósito de nuestra tecnología. Bueno, gracias. Igualmente, tus datos están en la presentación. Recuerden que después van a poder ver las disertaciones en el canal de YouTube de Red Alimentaria. Me queda un poco de tiempo porque no sé qué está pasando con Leonardo, que, bueno, estaba en vías llegando ahí a la oficina como para conectarse y no sé qué pasó.
Pero podríamos, mientras tanto, hacer una pregunta que en realidad creo que ya la explicaste, Ignacio, durante tu presentación, que dice, ¿cómo hacer para certificar carne Angus? Requisitos y exigencias operativas de certificación. Solamente si querés hacer una referencia rápida, porque eso creo que lo explicaste muy bien en tu presentación. Sí, sí, podríamos hacer un resumen, es decir, como siempre dijimos, el atributo de calidad Argentine Angus Beef está ya protocolarizado y está bajo la resolución de SENASA y está controlada por la asociación y también fiscalizada por los auditores de SENASA, donde lo que se hace es cumplir con una especificación racial, de fenotipo racial, donde se observa en primer término en los corrales y animal por animal en la faena antes de extraer el cuero en dorsal. Después hay especificaciones que cumplir en la cronometría dentaria, que no deben superar los 4 dientes. Luego de ahí pasa a lo que es el parque de tipificación oficial, donde los animales que vienen identificados desde la zona antes del cuero, de extraer el cuero, que son rechazados, vienen identificados y el tipificador sabe que debe rechazarlos y además debe evaluar la clasificación por sexo, que deben ser novillitos y vaquillonas, dentro de las tipificaciones los dos grados más altos de la relación músculo-hueso, que es A y B, y la relación músculo-grasa de cobertura, grasas 1, 2 y 3 que se aceptan, rechazándose los extremos, la grasa 0 o magra y la grasa 4. Luego pasa a un control de marbling, donde debe superar el grado slice de la tipificación de Luda, y por último controles en despostada, de cortes oscuros, hematomas, etcétera, y esté enfriado, digamos. Todo eso hace que se tenga un producto de alta calidad. Bueno, ese es un poco el resumen. Como vos dijiste, lo pueden ver en YouTube, en la página web, y ahí lo van a poder recordar con fotos y un poco más específico. A lo mejor vos también, porque acá hay otra consulta sobre el tiempo máximo de conservación de la carne, con qué técnica de conservación. ¿Usted, Angus, todo se comercializa envasado al vacío solamente o...? No, o sea, recordemos que nosotros le prestamos el servicio de certificación a los frigoríficos. Los que comercializan la carne, Angus es una entidad sin fines de lucro que promociona a la raza y a los productores de la raza. El servicio se lo brindamos a los frigoríficos y los frigoríficos, según los destinos comerciales que le piden Angus, mandan la carne o enfriada, que generalmente a la Unión Europea, terceros países como Chile, Perú, Estados Unidos, bueno, esperemos que ahora en México también, que se abrió el mercado, va enfriada, pero si a veces el cliente lo pide congelado, lo congelan y lo envían congelado, y bueno, a China, que se exporta mucho, va todo congelado prácticamente, va todo congelado, salvo que haya algún envío en avión, que es prácticamente imposible. Pero eso es un tema más de las industrias. Por las dudas, para el que hizo la pregunta, bueno, hay varias técnicas de conservación de carne, que puede ser envasado al vacío, atmósfera modificada, en el caso que sea carne refrigerada, y bueno, para el congelado y otras. Pero lo que hoy más se utiliza, sobre todo para conservar la carne con sus cualidades, sus características, sobre todo, y mejorar inclusive algunos atributos de calidad, el envasado al vacío, atmósfera modificada y por supuesto el congelado. Sí, lo que sale, perdón, lo que sale de Angus, o sea, los frigoríficos, es todo envasado al vacío, todo envasado al vacío. Bueno, gracias, Ignacio. Y por las dudas, José Carlos, ¿cuál es
el panorama a futuro del sector? ¿Cómo ves el futuro? Como veo el futuro, creo que tenemos que trabajar, bueno, hace poquito precisamente a raíz de una iniciativa Red Alimentaria nos tocó estar en la red, en la Feria Ganadera de Zaragoza, en Figán, y es muy curioso, bueno, la regulación en Europa controla hasta dónde van a disponer el estiércol y el purín que le llaman ellos, para no afectar la sustentabilidad de la tierra, para no afectar los mantos freáticos. Curiosamente, bueno, en el continente europeo, que todos los países hablan ese común denominador de la trazabilidad, tienen normas muy exigentes y yo creo que tendríamos que verlo venir como un referente, como el futuro hacia donde debería de marchar Latinoamérica. No nada más lo que hablaba hace ratito de poder hablar un mismo lenguaje y esperanto para asegurar que tenemos la misma calidad y estamos hablando de la misma cosa, sino también preocuparnos, dejar de voltear para otro lado cuando hablamos de sustentabilidad y del ganado, porque una realidad es que va a haber más gente, una realidad es que tenemos que seguir generando proteínas viables para el desarrollo personal, para el desarrollo de los humanos, pero que podríamos voltear a ver lo que estamos haciendo en otras sociedades que nos llevan algunos años de ventaja para también pensar en la sustentabilidad, en correlacionar algunos trabajos que hemos hecho donde medimos si 30,000 cabezas de ganado en un feedlot realmente contaminan el aire, como decían, cuando en la ciudad de repente el semáforo es amarillo rojo y en una engorda, en un feedlot, estamos hablando de un verde o de un amarillo. O sea, no necesariamente la ganadería tiene que ser perjudicial. ¿Qué tendríamos que hacer o entender hacia dónde va el futuro de la industria en otros continentes para poder adoptar pues también esas medidas que nos permitan precisamente llegar al futuro? Porque si no, el futuro es más complejo, ¿no? Tiene todo que ver, ¿no? Bueno, gracias, José Carlos. Y bueno, Boris, aquí preguntan si la tecnología que ustedes ofrecen es caro, si se puede, digamos, si hay accesibilidad para las plantas frigoríficas para adoptar esta tecnología. Sí, es una tecnología. Tenemos equipos de varios tamaños según las necesidades de los clientes. Empezamos a 100 kilogramos por hora de carne de trimmings o otro tipo de carne bovina, hasta 15.000 kilogramos por hora entrante, así que con varios modelos. Así que sí, hay modelos que pueden ser más asequibles para empezar este tipo de trabajo que otros. Yo quisiera añadir, porque surgió una duda, yo vi algunas consultas en línea y yo quisiera aclarar eso desde aquí, es que no hablamos de carne mecánica claramente en esta aplicación. O sea, es muy importante porque acá no estamos trabajando con carne sobre un hueso entero, ¿no? Que vamos a moler y separar los fragmentos de hueso. Es muy distinto. Es una carne que ya fue cortada el hueso, no viene con el hueso. Lo que sí se separa son pequeños residuos de huesos que pueden ser accidentales, ¿no? Así que es una aplicación al 100% de molido, ¿no? Es para reemplazar un molino convencional, una picadora, como dicen en Argentina, convencional, que viene con tornillo y cuchillos. Aquí no tenemos cuchillos, el corte se hace por básicamente el husillo y los bordes cortantes del filtro, ¿no? No tenemos cuchillos, pero lo que se genera es carne picada, lo aseguro. Disculpa que fue un poco a lo lado de la primera consulta. Pero está muy buena la aclaración, porque a lo mejor hay gente que puede pensar que es carne mecánicamente o separada mecánicamente. Entonces está muy buena la aclaración y sobre todo eso, que tienen distintas alternativas en cuanto al costo de la tecnología, ¿sí? Bueno, y ya para ir terminando por las dudas, acá dice una pregunta: ¿por qué hay carne que luego de ser procesada y cocinada queda de color rojo como si estuviera cruda? Yo le digo a esta persona que hoy hay muchos de los hornos que utilizan humedad
vapor, entonces dan ese efecto como si fuera que la carne está cruda, pero en realidad está cocida, pero es por el uso de ese vapor, a veces en los hornos, etc. Bueno, lamentablemente no se pudo comunicar, no se pudo conectar Leonardo. Bueno, la exposición de Leonardo también va a quedar luego en la página. Y bueno, vamos a ir terminando, creo que estamos en hora, de acuerdo a lo que habíamos programado. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, los expositores, por la predisposición, por las ponencias muy interesantes que han hecho. Agradecer a Red Alimentaria y a todo su equipo, que es una gran familia que trabaja permanentemente en todo lo que tenga que ver en la formación, en la capacitación, en la transferencia, bueno, a toda esa gran familia de Red Alimentaria, porque armar una jornada es una cuestión bastante complicada, y por supuesto a los chicos de Enfoco, porque nos tienen que muchas veces ayudar a poder hacer estas presentaciones para que lleguen de la mejor manera a ustedes. Muchas veces, bueno, estamos convocando para que nos ayuden a hacer las presentaciones, así que muchas gracias a Enfoco también por el aporte para esta jornada. Así que a todos, una vez más, muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, Argentina. Queremos agradecer por la confianza depositada por Red Alimentaria para nuestra casa de estudios, que estamos en la formación de muchos estudiantes de nuestro país y de países limítrofes. Así que, una vez más, muchas gracias por participar. Y bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para nosotros, y nos vemos en una próxima jornada. Gracias.